una guerra hay que jugar sucio, pero no sé a quién. Calvin Khan. Todo cuanto yo deseo. La casualidad hizo que Django y yo nos encontráramos. Por raro en esos dos. Menudo pico de oro tienes tú. ¿Alguien tiene un saco de sobra? En una guerra hay que jugar sucio, y eso voy a hacer. ¿Quién sabe qué podría pasar? Se requiere la supervisión de un adulto. Cold evening, gentlemen. Then you're exactly the one I'm looking for. Hey, the pants. Oh, very well. Don't you? Once a final Birtle brother lies dead in the dust. You had my curiosity. A rambunctious sword, ain't he? En una guerra hay que jugar sucio. Todo cuanto yo deseo. La casualidad hizo que Django y yo nos encontráramos. Por raro en esos dos. Menudo pico de oro tienes tú. En una guerra hay que jugar sucio, y eso voy a hacer. ¿Quién sabe qué podría pasar? Se requiere la supervisión de un adulto. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. En una guerra hay que jugar sucio, pero no sé a quién. Calvin Khan. Todo cuanto yo deseo. La casualidad hizo que Django y yo nos encontráramos. Por raro en esos dos. Menudo pico de oro tienes tú. ¿Alguien tiene un saco de sobra? En una guerra hay que jugar sucio, y eso voy a hacer. ¿Quién sabe qué podría pasar? Se requiere la supervisión de un adulto. Cold evening, gentlemen. Then you're exactly the one I'm looking for. Hey, the pants. Oh, very well. Don't you? Once a final Birtle brother lies dead in the dust. You had my curiosity. A rambunctious sword, ain't he? En una guerra hay que jugar sucio. Todo cuanto yo deseo. La casualidad hizo que Django y yo nos encontráramos. Por raro en esos dos. Menudo pico de oro tienes tú. En una guerra hay que jugar sucio, y eso voy a hacer. ¿Quién sabe qué podría pasar? Se requiere la supervisión de un adulto. En una época marcada por la injusticia y el silencio impuesto, existe un mundo donde la libertad no es un derecho, sino un privilegio reservado para unos pocos. En el sur de los Estados Unidos, durante uno de los capítulos más oscuros de la historia, la ley protege la crueldad y la tradición justifica lo inhumano. En este escenario nace una historia poderosa, incómoda y profundamente humana. Esta no es solo una historia de violencia ni de venganza. Es el retrato de un hombre que, incluso cuando todo le es arrebatado, se niega a perder su identidad. Django es un hombre encadenado, no solo por el hierro que rodea su cuerpo, sino por un sistema que lo ha despojado de su nombre, su voz y su derecho a existir como individuo. Su vida transcurre bajo órdenes, castigos y miradas que no lo reconocen como persona. Sin embargo, detrás de su silencio hay una mente atenta, una memoria viva y una voluntad que aún no ha sido quebrada. El destino interviene en una noche inesperada, cuando un encuentro improbable cambia el rumbo de su vida. Aparece un hombre que no encaja en las normas del mundo que lo rodea. Es culto, elocuente y se mueve con una confianza extraña para aquellos territorios. Su oficio es peligroso y poco comprendido, cazar criminales bajo la protección de la ley, pero siguiendo sus propias reglas.
Lo que comienza como una alianza basada en la necesidad, pronto se transforma en una relación compleja. Ambos hombres provienen de realidades distintas, pero comparten algo esencial: la condición de ser forasteros. A través del viaje que emprenden juntos, Django es expuesto a una nueva forma de ver el mundo, donde el conocimiento es poder y la astucia puede ser tan efectiva como la fuerza. Mientras atraviesan pueblos, caminos polvorientos y territorios hostiles, la historia revela un retrato crudo de una sociedad construida sobre contradicciones. La cortesía convive con la brutalidad, las sonrisas esconden amenazas, la ley sirve a los poderosos y castiga a los vulnerables. Cada lugar visitado refleja una estructura social que normaliza el sufrimiento ajeno. Poco a poco, Django comienza a transformarse, no de manera repentina ni fantasiosa, sino a través de la experiencia. Aprende a observar, a hablar cuando es necesario y a callar cuando el silencio es su mejor defensa. Descubre que el respeto en ese mundo no se concede, se impone. La película se toma el tiempo para mostrar este proceso. No glorifica el dolor, pero tampoco lo ignora. La evolución del protagonista se construye paso a paso, dejando claro que la verdadera fuerza no nace del odio, sino de la determinación de recuperar lo que fue robado. Uno de los aspectos más impactantes del relato es su tono. La tensión constante se mezcla con un humor oscuro y provocador que expone la absurda normalización de la violencia. A través de diálogos afilados y personajes exagerados, la historia desnuda la hipocresía de un sistema que se considera civilizado mientras practica la barbarie. La música refuerza esta sensación de contraste. Combina sonidos modernos con elementos clásicos, recordándonos que, aunque la historia se sitúe en el pasado, sus temas siguen resonando en el presente. La lucha por la dignidad, la identidad y la justicia no pertenece a una sola época. A medida que el viaje avanza, Django se acerca a un lugar que simboliza el corazón del problema, una gran propiedad que representa el poder absoluto, el control y la deshumanización. Allí, cada palabra es calculada, cada gesto es observado y cada error puede ser fatal. En este entorno, la narración alcanza su punto más psicológico. No se trata solo de sobrevivir físicamente, sino de mantener la compostura en un espacio diseñado para humillar. La tensión se construye a través de miradas, silencios y conversaciones cargadas de doble sentido. Django debe demostrar no solo valentía, sino inteligencia y autocontrol. A pesar de la oscuridad que envuelve este mundo, la historia nunca pierde de vista la humanidad. Incluso en los lugares más crueles, aparecen destellos de empatía, pequeñas señales de resistencia que recuerdan que la opresión nunca logra apagarlo todo. Django sin cadenas no busca comodidad, obliga al espectador a enfrentar una realidad incómoda y a cuestionar los relatos idealizados del pasado. Desmantela los mitos del heroísmo clásico y presenta una visión más honesta, más dura, pero también más significativa. En el fondo, esta es una historia sobre recuperar la voz propia, sobre levantarse en un mundo que insiste en mantenerte de rodillas, sobre elegir quién eres cuando todo a tu alrededor intenta definirte. Django no es presentado como un héroe perfecto. Comete errores, aprende, se adapta. Su fuerza no proviene de la invulnerabilidad, sino de la persistencia, de negarse a aceptar el lugar que otros le asignaron. Cuando el viaje se acerca a su desenlace, lo que queda no es solo una historia intensa, sino una reflexión profunda. ¿Qué es realmente la libertad? ¿Quién tiene derecho a impartir justicia?
¿Y qué costo tiene ignorar las heridas del pasado? Esta película no ofrece respuestas simples. En cambio, deja preguntas que perduran mucho después de que la historia termina. Nos recuerda que romper las cadenas no siempre significa huir, sino enfrentarse al sistema que las creó. Django sin cadenas es, en esencia, un relato sobre la dignidad humana, sobre la capacidad de resistir, de transformarse y de reclamar la propia existencia incluso en los entornos más hostiles. Se requiere la supervisión de un adulto. En una época marcada por la injusticia y el silencio impuesto, existe un mundo donde la libertad no es un derecho, sino un privilegio reservado para unos pocos. En el sur de los Estados Unidos, durante uno de los capítulos más oscuros de la historia, la ley protege la crueldad y la tradición justifica lo inhumano. En este escenario nace una historia poderosa, incómoda y profundamente humana. Esta no es solo una historia de violencia ni de venganza. Es el retrato de un hombre que, incluso cuando todo le es arrebatado, se niega a perder su identidad. Django es un hombre encadenado, no solo por el hierro que rodea su cuerpo, sino por un sistema que lo ha despojado de su nombre, su voz y su derecho a existir como individuo. Su vida transcurre bajo órdenes, castigos y miradas que no lo reconocen como persona. Sin embargo, detrás de su silencio hay una mente atenta, una memoria viva y una voluntad que aún no ha sido quebrada. El destino interviene en una noche inesperada, cuando un encuentro improbable cambia el rumbo de su vida. Aparece un hombre que no encaja en las normas del mundo que lo rodea. Es culto, elocuente y se mueve con una confianza extraña para aquellos territorios. Su oficio es peligroso y poco comprendido, cazar criminales bajo la protección de la ley, pero siguiendo sus propias reglas. Lo que comienza como una alianza basada en la necesidad, pronto se transforma en una relación compleja. Ambos hombres provienen de realidades distintas, pero comparten algo esencial: la condición de ser forasteros. A través del viaje que emprenden juntos, Django es expuesto a una nueva forma de ver el mundo, donde el conocimiento es poder y la astucia puede ser tan efectiva como la fuerza. Mientras atraviesan pueblos, caminos polvorientos y territorios hostiles, la historia revela un retrato crudo de una sociedad construida sobre contradicciones. La cortesía convive con la brutalidad, las sonrisas esconden amenazas, la ley sirve a los poderosos y castiga a los vulnerables. Cada lugar visitado refleja una estructura social que normaliza el sufrimiento ajeno. Poco a poco, Django comienza a transformarse, no de manera repentina ni fantasiosa, sino a través de la experiencia. Aprende a observar, a hablar cuando es necesario y a callar cuando el silencio es su mejor defensa. Descubre que el respeto en ese mundo no se concede, se impone. La película se toma el tiempo para mostrar este proceso. No glorifica el dolor, pero tampoco lo ignora. La evolución del protagonista se construye paso a paso, dejando claro que la verdadera fuerza no nace del odio, sino de la determinación de recuperar lo que fue robado. Uno de los aspectos más impactantes del relato es su tono. La tensión constante se mezcla con un humor oscuro y provocador que expone la absurda normalización de la violencia. A través de diálogos afilados y personajes exagerados, la historia desnuda la hipocresía de un sistema que se considera civilizado mientras practica la barbarie. La música refuerza esta sensación de contraste. Combina sonidos modernos con elementos clásicos, recordándonos que, aunque la historia se sitúe en el pasado, sus temas siguen resonando en el presente.
La lucha por la dignidad, la identidad y la justicia no pertenece a una sola época. A medida que el viaje avanza, Django se acerca a un lugar que simboliza el corazón del problema, una gran propiedad que representa el poder absoluto, el control y la deshumanización. Allí, cada palabra es calculada, cada gesto es observado y cada error puede ser fatal. En este entorno, la narración alcanza su punto más psicológico. No se trata solo de sobrevivir físicamente, sino de mantener la compostura en un espacio diseñado para humillar. La tensión se construye a través de miradas, silencios y conversaciones cargadas de doble sentido. Django debe demostrar no solo valentía, sino inteligencia y autocontrol. A pesar de la oscuridad que envuelve este mundo, la historia nunca pierde de vista la humanidad. Incluso en los lugares más crueles, aparecen destellos de empatía, pequeñas señales de resistencia que recuerdan que la opresión nunca logra apagarlo todo. Django sin cadenas no busca comodidad, obliga al espectador a enfrentar una realidad incómoda y a cuestionar los relatos idealizados del pasado. Desmantela los mitos del heroísmo clásico y presenta una visión más honesta, más dura, pero también más significativa. En el fondo, esta es una historia sobre recuperar la voz propia, sobre levantarse en un mundo que insiste en mantenerte de rodillas, sobre elegir quién eres cuando todo a tu alrededor intenta definirte. Django no es presentado como un héroe perfecto. Comete errores, aprende, se adapta. Su fuerza no proviene de la invulnerabilidad, sino de la persistencia, de negarse a aceptar el lugar que otros le asignaron. Cuando el viaje se acerca a su desenlace, lo que queda no es solo una historia intensa, sino una reflexión profunda. ¿Qué es realmente la libertad? ¿Quién tiene derecho a impartir justicia? ¿Y qué costo tiene ignorar las heridas del pasado? Esta película no ofrece respuestas simples. En cambio, deja preguntas que perduran mucho después de que la historia termina. Nos recuerda que romper las cadenas no siempre significa huir, sino enfrentarse al sistema que las creó. Django sin cadenas es, en esencia, un relato sobre la dignidad humana, sobre la capacidad de resistir, de transformarse y de reclamar la propia existencia incluso en los entornos más hostiles. Se requiere la supervisión de un adulto. En una época marcada por la injusticia y el silencio impuesto, existe un mundo donde la libertad no es un derecho, sino un privilegio reservado para unos pocos. En el sur de los Estados Unidos, durante uno de los capítulos más oscuros de la historia, la ley protege la crueldad y la tradición justifica lo inhumano. En este escenario nace una historia poderosa, incómoda y profundamente humana. Esta no es solo una historia de violencia ni de venganza. Es el retrato de un hombre que, incluso cuando todo le es arrebatado, se niega a perder su identidad. Django es un hombre encadenado, no solo por el hierro que rodea su cuerpo, sino por un sistema que lo ha despojado de su nombre, su voz y su derecho a existir como individuo. Su vida transcurre bajo órdenes, castigos y miradas que no lo reconocen como persona. Sin embargo, detrás de su silencio hay una mente atenta, una memoria viva y una voluntad que aún no ha sido quebrada. El destino interviene en una noche inesperada, cuando un encuentro improbable cambia el rumbo de su vida. Aparece un hombre que no encaja en las normas del mundo que lo rodea. Es culto, elocuente y se mueve con una confianza extraña para aquellos territorios. Su oficio es peligroso y poco comprendido, cazar criminales bajo la protección de la ley, pero siguiendo sus propias reglas.
Lo que comienza como una alianza basada en la necesidad, pronto se transforma en una relación compleja. Ambos hombres provienen de realidades distintas, pero comparten algo esencial: la condición de ser forasteros. A través del viaje que emprenden juntos, Django es expuesto a una nueva forma de ver el mundo, donde el conocimiento es poder y la astucia puede ser tan efectiva como la fuerza. Mientras atraviesan pueblos, caminos polvorientos y territorios hostiles, la historia revela un retrato crudo de una sociedad construida sobre contradicciones. La cortesía convive con la brutalidad, las sonrisas esconden amenazas, la ley sirve a los poderosos y castiga a los vulnerables. Cada lugar visitado refleja una estructura social que normaliza el sufrimiento ajeno. Poco a poco, Django comienza a transformarse, no de manera repentina ni fantasiosa, sino a través de la experiencia. Aprende a observar, a hablar cuando es necesario y a callar cuando el silencio es su mejor defensa. Descubre que el respeto en ese mundo no se concede, se impone. La película se toma el tiempo para mostrar este proceso. No glorifica el dolor, pero tampoco lo ignora. La evolución del protagonista se construye paso a paso, dejando claro que la verdadera fuerza no nace del odio, sino de la determinación de recuperar lo que fue robado. Uno de los aspectos más impactantes del relato es su tono. La tensión constante se mezcla con un humor oscuro y provocador que expone la absurda normalización de la violencia. A través de diálogos afilados y personajes exagerados, la historia desnuda la hipocresía de un sistema que se considera civilizado mientras practica la barbarie. La música refuerza esta sensación de contraste, combina sonidos modernos con elementos clásicos, recordándonos que, aunque la historia se sitúe en el pasado, sus temas siguen resonando en el presente. La lucha por la dignidad, la identidad y la justicia no pertenece a una sola época. A medida que el viaje avanza, Django se acerca a un lugar que simboliza el corazón del problema, una gran propiedad que representa el poder absoluto, el control y la deshumanización. Allí, cada palabra es calculada, cada gesto es observado y cada error puede ser fatal. En este entorno, la narración alcanza su punto más psicológico. No se trata solo de sobrevivir físicamente, sino de mantener la compostura en un espacio diseñado para humillar. La tensión se construye a través de miradas, silencios y conversaciones cargadas de doble sentido. Django debe demostrar no solo valentía, sino inteligencia y autocontrol. A pesar de la oscuridad que envuelve este mundo, la historia nunca pierde de vista la humanidad. Incluso en los lugares más crueles, aparecen destellos de empatía, pequeñas señales de resistencia que recuerdan que la opresión nunca logra apagarlo todo. Django sin cadenas no busca comodidad, obliga al espectador a enfrentar una realidad incómoda y a cuestionar los relatos idealizados del pasado. Desmantela los mitos del heroísmo clásico y presenta una visión más honesta, más dura, pero también más significativa. En el fondo, esta es una historia sobre recuperar la voz propia, sobre levantarse en un mundo que insiste en mantenerte de rodillas, sobre elegir quién eres cuando todo a tu alrededor intenta definirte. Django no es presentado como un héroe perfecto. Comete errores, aprende, se adapta. Su fuerza no proviene de la invulnerabilidad, sino de la persistencia, de negarse a aceptar el lugar que otros le asignaron. Cuando el viaje se acerca a su desenlace, lo que queda no es solo una historia intensa, sino una reflexión profunda. ¿Qué es realmente la libertad? ¿Quién tiene derecho a impartir justicia?
¿Y qué costo tiene ignorar las heridas del pasado? Esta película no ofrece respuestas simples. En cambio, deja preguntas que perduran mucho después de que la historia termina. Nos recuerda que romper las cadenas no siempre significa huir, sino enfrentarse al sistema que las creó. Django sin cadenas es, en esencia, un relato sobre la dignidad humana, sobre la capacidad de resistir, de transformarse y de reclamar la propia existencia incluso en los entornos más hostiles. Se requiere la supervisión de un adulto. En una época marcada por la injusticia y el silencio impuesto, existe un mundo donde la libertad no es un derecho, sino un privilegio reservado para unos pocos. En el sur de los Estados Unidos, durante uno de los capítulos más oscuros de la historia, la ley protege la crueldad y la tradición justifica lo inhumano. En este escenario nace una historia poderosa, incómoda y profundamente humana. Esta no es solo una historia de violencia ni de venganza. Es el retrato de un hombre que, incluso cuando todo le es arrebatado, se niega a perder su identidad. Django es un hombre encadenado, no solo por el hierro que rodea su cuerpo, sino por un sistema que lo ha despojado de su nombre, su voz y su derecho a existir como individuo. Su vida transcurre bajo órdenes, castigos y miradas que no lo reconocen como persona. Sin embargo, detrás de su silencio hay una mente atenta, una memoria viva y una voluntad que aún no ha sido quebrada. El destino interviene en una noche inesperada, cuando un encuentro improbable cambia el rumbo de su vida. Aparece un hombre que no encaja en las normas del mundo que lo rodea. Es culto, elocuente y se mueve con una confianza extraña para aquellos territorios. Su oficio es peligroso y poco comprendido, cazar criminales bajo la protección de la ley, pero siguiendo sus propias reglas. Lo que comienza como una alianza basada en la necesidad, pronto se transforma en una relación compleja. Ambos hombres provienen de realidades distintas, pero comparten algo esencial: la condición de ser forasteros. A través del viaje que emprenden juntos, Django es expuesto a una nueva forma de ver el mundo, donde el conocimiento es poder y la astucia puede ser tan efectiva como la fuerza. Mientras atraviesan pueblos, caminos polvorientos y territorios hostiles, la historia revela un retrato crudo de una sociedad construida sobre contradicciones. La cortesía convive con la brutalidad, las sonrisas esconden amenazas, la ley sirve a los poderosos y castiga a los vulnerables. Cada lugar visitado refleja una estructura social que normaliza el sufrimiento ajeno. Poco a poco, Django comienza a transformarse, no de manera repentina ni fantasiosa, sino a través de la experiencia. Aprende a observar, a hablar cuando es necesario y a callar cuando el silencio es su mejor defensa. Descubre que el respeto en ese mundo no se concede, se impone. La película se toma el tiempo para mostrar este proceso. No glorifica el dolor, pero tampoco lo ignora. La evolución del protagonista se construye paso a paso, dejando claro que la verdadera fuerza no nace del odio, sino de la determinación de recuperar lo que fue robado. Uno de los aspectos más impactantes del relato es su tono. La tensión constante se mezcla con un humor oscuro y provocador que expone la absurda normalización de la violencia. A través de diálogos afilados y personajes exagerados, la historia desnuda la hipocresía de un sistema que se considera civilizado mientras practica la barbarie. La música refuerza esta sensación de contraste, combina sonidos modernos con elementos clásicos, recordándonos que, aunque la historia se sitúe en el pasado, sus temas siguen resonando en el presente.
La lucha por la dignidad, la identidad y la justicia no pertenece a una sola época. A medida que el viaje avanza, Django se acerca a un lugar que simboliza el corazón del problema, una gran propiedad que representa el poder absoluto, el control y la deshumanización. Allí, cada palabra es calculada, cada gesto es observado y cada error puede ser fatal. En este entorno, la narración alcanza su punto más psicológico. No se trata solo de sobrevivir físicamente, sino de mantener la compostura en un espacio diseñado para humillar. La tensión se construye a través de miradas, silencios y conversaciones cargadas de doble sentido. Django debe demostrar no solo valentía, sino inteligencia y autocontrol. A pesar de la oscuridad que envuelve este mundo, la historia nunca pierde de vista la humanidad. Incluso en los lugares más crueles, aparecen destellos de empatía, pequeñas señales de resistencia que recuerdan que la opresión nunca logra apagarlo todo. Django sin cadenas no busca comodidad, obliga al espectador a enfrentar una realidad incómoda y a cuestionar los relatos idealizados del pasado. Desmantela los mitos del heroísmo clásico y presenta una visión más honesta, más dura, pero también más significativa. En el fondo, esta es una historia sobre recuperar la voz propia, sobre levantarse en un mundo que insiste en mantenerte de rodillas, sobre elegir quién eres cuando todo a tu alrededor intenta definirte. Django no es presentado como un héroe perfecto. Comete errores, aprende, se adapta. Su fuerza no proviene de la invulnerabilidad, sino de la persistencia, de negarse a aceptar el lugar que otros le asignaron. Cuando el viaje se acerca a su desenlace, lo que queda no es solo una historia intensa, sino una reflexión profunda. ¿Qué es realmente la libertad? ¿Quién tiene derecho a impartir justicia? ¿Y qué costo tiene ignorar las heridas del pasado? Esta película no ofrece respuestas simples. En cambio, deja preguntas que perduran mucho después de que la historia termina. Nos recuerda que romper las cadenas no siempre significa huir, sino enfrentarse al sistema que las creó. Django sin cadenas es, en esencia, un relato sobre la dignidad humana, sobre la capacidad de resistir, de transformarse y de reclamar la propia existencia incluso en los entornos más hostiles. Se requiere la supervisión de un adulto. En una época marcada por la injusticia y el silencio impuesto, existe un mundo donde la libertad no es un derecho, sino un privilegio reservado para unos pocos. En el sur de los Estados Unidos, durante uno de los capítulos más oscuros de la historia, la ley protege la crueldad y la tradición justifica lo inhumano. En este escenario nace una historia poderosa, incómoda y profundamente humana. Esta no es solo una historia de violencia ni de venganza. Es el retrato de un hombre que, incluso cuando todo le es arrebatado, se niega a perder su identidad. Django es un hombre encadenado, no solo por el hierro que rodea su cuerpo, sino por un sistema que lo ha despojado de su nombre, su voz y su derecho a existir como individuo. Su vida transcurre bajo órdenes, castigos y miradas que no lo reconocen como persona. Sin embargo, detrás de su silencio hay una mente atenta, una memoria viva y una voluntad que aún no ha sido quebrada. El destino interviene en una noche inesperada, cuando un encuentro improbable cambia el rumbo de su vida. Aparece un hombre que no encaja en las normas del mundo que lo rodea. Es culto, elocuente y se mueve con una confianza extraña para aquellos territorios. Su oficio es peligroso y poco comprendido, cazar criminales bajo la protección de la ley, pero siguiendo sus propias reglas.
Lo que comienza como una alianza basada en la necesidad, pronto se transforma en una relación compleja. Ambos hombres provienen de realidades distintas, pero comparten algo esencial: la condición de ser forasteros. A través del viaje que emprenden juntos, Django es expuesto a una nueva forma de ver el mundo, donde el conocimiento es poder y la astucia puede ser tan efectiva como la fuerza. Mientras atraviesan pueblos, caminos polvorientos y territorios hostiles, la historia revela un retrato crudo de una sociedad construida sobre contradicciones. La cortesía convive con la brutalidad, las sonrisas esconden amenazas, la ley sirve a los poderosos y castiga a los vulnerables. Cada lugar visitado refleja una estructura social que normaliza el sufrimiento ajeno. Poco a poco, Django comienza a transformarse, no de manera repentina ni fantasiosa, sino a través de la experiencia. Aprende a observar, a hablar cuando es necesario y a callar cuando el silencio es su mejor defensa. Descubre que el respeto en ese mundo no se concede, se impone. La película se toma el tiempo para mostrar este proceso. No glorifica el dolor, pero tampoco lo ignora. La evolución del protagonista se construye paso a paso, dejando claro que la verdadera fuerza no nace del odio, sino de la determinación de recuperar lo que fue robado. Uno de los aspectos más impactantes del relato es su tono. La tensión constante se mezcla con un humor oscuro y provocador que expone la absurda normalización de la violencia. A través de diálogos afilados y personajes exagerados, la historia desnuda la hipocresía de un sistema que se considera civilizado mientras practica la barbarie. La música refuerza esta sensación de contraste, combina sonidos modernos con elementos clásicos, recordándonos que, aunque la historia se sitúe en el pasado, sus temas siguen resonando en el presente. La lucha por la dignidad, la identidad y la justicia no pertenece a una sola época. A medida que el viaje avanza, Django se acerca a un lugar que simboliza el corazón del problema, una gran propiedad que representa el poder absoluto, el control y la deshumanización. Allí, cada palabra es calculada, cada gesto es observado y cada error puede ser fatal. En este entorno, la narración alcanza su punto más psicológico. No se trata solo de sobrevivir físicamente, sino de mantener la compostura en un espacio diseñado para humillar. La tensión se construye a través de miradas, silencios y conversaciones cargadas de doble sentido. Django debe demostrar no solo valentía, sino inteligencia y autocontrol. A pesar de la oscuridad que envuelve este mundo, la historia nunca pierde de vista la humanidad. Incluso en los lugares más crueles, aparecen destellos de empatía, pequeñas señales de resistencia que recuerdan que la opresión nunca logra apagarlo todo. Django sin cadenas no busca comodidad, obliga al espectador a enfrentar una realidad incómoda y a cuestionar los relatos idealizados del pasado. Desmantela los mitos del heroísmo clásico y presenta una visión más honesta, más dura, pero también más significativa. En el fondo, esta es una historia sobre recuperar la voz propia, sobre levantarse en un mundo que insiste en mantenerte de rodillas, sobre elegir quién eres cuando todo a tu alrededor intenta definirte. Django no es presentado como un héroe perfecto. Comete errores, aprende, se adapta. Su fuerza no proviene de la invulnerabilidad, sino de la persistencia, de negarse a aceptar el lugar que otros le asignaron. Cuando el viaje se acerca a su desenlace, lo que queda no es solo una historia intensa, sino una reflexión profunda. ¿Qué es realmente la libertad? ¿Quién tiene derecho a impartir justicia?
¿Y qué costo tiene ignorar las heridas del pasado? Esta película no ofrece respuestas simples. En cambio, deja preguntas que perduran mucho después de que la historia termina. Nos recuerda que romper las cadenas no siempre significa huir, sino enfrentarse al sistema que las creó. Django sin cadenas es, en esencia, un relato sobre la dignidad humana, sobre la capacidad de resistir, de transformarse y de reclamar la propia existencia incluso en los entornos más hostiles. Se requiere la supervisión de un adulto. En una época marcada por la injusticia y el silencio impuesto, existe un mundo donde la libertad no es un derecho, sino un privilegio reservado para unos pocos. En el sur de los Estados Unidos, durante uno de los capítulos más oscuros de la historia, la ley protege la crueldad y la tradición justifica lo inhumano. En este escenario nace una historia poderosa, incómoda y profundamente humana. Esta no es solo una historia de violencia ni de venganza. Es el retrato de un hombre que, incluso cuando todo le es arrebatado, se niega a perder su identidad. Django es un hombre encadenado, no solo por el hierro que rodea su cuerpo, sino por un sistema que lo ha despojado de su nombre, su voz y su derecho a existir como individuo. Su vida transcurre bajo órdenes, castigos y miradas que no lo reconocen como persona. Sin embargo, detrás de su silencio hay una mente atenta, una memoria viva y una voluntad que aún no ha sido quebrada. El destino interviene en una noche inesperada, cuando un encuentro improbable cambia el rumbo de su vida. Aparece un hombre que no encaja en las normas del mundo que lo rodea. Es culto, elocuente y se mueve con una confianza extraña para aquellos territorios. Su oficio es peligroso y poco comprendido, cazar criminales bajo la protección de la ley, pero siguiendo sus propias reglas. Lo que comienza como una alianza basada en la necesidad, pronto se transforma en una relación compleja. Ambos hombres provienen de realidades distintas, pero comparten algo esencial: la condición de ser forasteros. A través del viaje que emprenden juntos, Django es expuesto a una nueva forma de ver el mundo, donde el conocimiento es poder y la astucia puede ser tan efectiva como la fuerza. Mientras atraviesan pueblos, caminos polvorientos y territorios hostiles, la historia revela un retrato crudo de una sociedad construida sobre contradicciones. La cortesía convive con la brutalidad, las sonrisas esconden amenazas, la ley sirve a los poderosos y castiga a los vulnerables. Cada lugar visitado refleja una estructura social que normaliza el sufrimiento ajeno. Poco a poco, Django comienza a transformarse, no de manera repentina ni fantasiosa, sino a través de la experiencia. Aprende a observar, a hablar cuando es necesario y a callar cuando el silencio es su mejor defensa. Descubre que el respeto en ese mundo no se concede, se impone. La película se toma el tiempo para mostrar este proceso. No glorifica el dolor, pero tampoco lo ignora. La evolución del protagonista se construye paso a paso, dejando claro que la verdadera fuerza no nace del odio, sino de la determinación de recuperar lo que fue robado. Uno de los aspectos más impactantes del relato es su tono. La tensión constante se mezcla con un humor oscuro y provocador que expone la absurda normalización de la violencia. A través de diálogos afilados y personajes exagerados, la historia desnuda la hipocresía de un sistema que se considera civilizado mientras practica la barbarie. La música refuerza esta sensación de contraste, combina sonidos modernos con elementos clásicos, recordándonos que, aunque la historia se sitúe en el pasado, sus temas siguen resonando en el presente.
La lucha por la dignidad, la identidad y la justicia no pertenece a una sola época. A medida que el viaje avanza, Django se acerca a un lugar que simboliza el corazón del problema, una gran propiedad que representa el poder absoluto, el control y la deshumanización. Allí, cada palabra es calculada, cada gesto es observado y cada error puede ser fatal. En este entorno, la narración alcanza su punto más psicológico. No se trata solo de sobrevivir físicamente, sino de mantener la compostura en un espacio diseñado para humillar. La tensión se construye a través de miradas, silencios y conversaciones cargadas de doble sentido. Django debe demostrar no solo valentía, sino inteligencia y autocontrol. A pesar de la oscuridad que envuelve este mundo, la historia nunca pierde de vista la humanidad. Incluso en los lugares más crueles, aparecen destellos de empatía, pequeñas señales de resistencia que recuerdan que la opresión nunca logra apagarlo todo. Django sin cadenas no busca comodidad, obliga al espectador a enfrentar una realidad incómoda y a cuestionar los relatos idealizados del pasado. Desmantela los mitos del heroísmo clásico y presenta una visión más honesta, más dura, pero también más significativa. En el fondo, esta es una historia sobre recuperar la voz propia, sobre levantarse en un mundo que insiste en mantenerte de rodillas, sobre elegir quién eres cuando todo a tu alrededor intenta definirte. Django no es presentado como un héroe perfecto. Comete errores, aprende, se adapta. Su fuerza no proviene de la invulnerabilidad, sino de la persistencia, de negarse a aceptar el lugar que otros le asignaron. Cuando el viaje se acerca a su desenlace, lo que queda no es solo una historia intensa, sino una reflexión profunda. ¿Qué es realmente la libertad? ¿Quién tiene derecho a impartir justicia? ¿Y qué costo tiene ignorar las heridas del pasado? Esta película no ofrece respuestas simples. En cambio, deja preguntas que perduran mucho después de que la historia termina. Nos recuerda que romper las cadenas no siempre significa huir, sino enfrentarse al sistema que las creó. Django sin cadenas es, en esencia, un relato sobre la dignidad humana, sobre la capacidad de resistir, de transformarse y de reclamar la propia existencia incluso en los entornos más hostiles. Se requiere la supervisión de un adulto. En una época marcada por la injusticia y el silencio impuesto, existe un mundo donde la libertad no es un derecho, sino un privilegio reservado para unos pocos. En el sur de los Estados Unidos, durante uno de los capítulos más oscuros de la historia, la ley protege la crueldad y la tradición justifica lo inhumano. En este escenario nace una historia poderosa, incómoda y profundamente humana. Esta no es solo una historia de violencia ni de venganza. Es el retrato de un hombre que, incluso cuando todo le es arrebatado, se niega a perder su identidad. Django es un hombre encadenado, no solo por el hierro que rodea su cuerpo, sino por un sistema que lo ha despojado de su nombre, su voz y su derecho a existir como individuo. Su vida transcurre bajo órdenes, castigos y miradas que no lo reconocen como persona. Sin embargo, detrás de su silencio hay una mente atenta, una memoria viva y una voluntad que aún no ha sido quebrada. El destino interviene en una noche inesperada, cuando un encuentro improbable cambia el rumbo de su vida. Aparece un hombre que no encaja en las normas del mundo que lo rodea. Es culto, elocuente y se mueve con una confianza extraña para aquellos territorios. Su oficio es peligroso y poco comprendido, cazar criminales bajo la protección de la ley, pero siguiendo sus propias reglas.
Lo que comienza como una alianza basada en la necesidad, pronto se transforma en una relación compleja. Ambos hombres provienen de realidades distintas, pero comparten algo esencial: la condición de ser forasteros. A través del viaje que emprenden juntos, Django es expuesto a una nueva forma de ver el mundo, donde el conocimiento es poder y la astucia puede ser tan efectiva como la fuerza. Mientras atraviesan pueblos, caminos polvorientos y territorios hostiles, la historia revela un retrato crudo de una sociedad construida sobre contradicciones. La cortesía convive con la brutalidad, las sonrisas esconden amenazas, la ley sirve a los poderosos y castiga a los vulnerables. Cada lugar visitado refleja una estructura social que normaliza el sufrimiento ajeno. Poco a poco, Django comienza a transformarse, no de manera repentina ni fantasiosa, sino a través de la experiencia. Aprende a observar, a hablar cuando es necesario y a callar cuando el silencio es su mejor defensa. Descubre que el respeto en ese mundo no se concede, se impone. La película se toma el tiempo para mostrar este proceso. No glorifica el dolor, pero tampoco lo ignora. La evolución del protagonista se construye paso a paso, dejando claro que la verdadera fuerza no nace del odio, sino de la determinación de recuperar lo que fue robado. Uno de los aspectos más impactantes del relato es su tono. La tensión constante se mezcla con un humor oscuro y provocador que expone la absurda normalización de la violencia. A través de diálogos afilados y personajes exagerados, la historia desnuda la hipocresía de un sistema que se considera civilizado mientras practica la barbarie. La música refuerza esta sensación de contraste, combina sonidos modernos con elementos clásicos, recordándonos que, aunque la historia se sitúe en el pasado, sus temas siguen resonando en el presente. La lucha por la dignidad, la identidad y la justicia no pertenece a una sola época. A medida que el viaje avanza, Django se acerca a un lugar que simboliza el corazón del problema, una gran propiedad que representa el poder absoluto, el control y la deshumanización. Allí, cada palabra es calculada, cada gesto es observado y cada error puede ser fatal. En este entorno, la narración alcanza su punto más psicológico. No se trata solo de sobrevivir físicamente, sino de mantener la compostura en un espacio diseñado para humillar. La tensión se construye a través de miradas, silencios y conversaciones cargadas de doble sentido. Django debe demostrar no solo valentía, sino inteligencia y autocontrol. A pesar de la oscuridad que envuelve este mundo, la historia nunca pierde de vista la humanidad. Incluso en los lugares más crueles, aparecen destellos de empatía, pequeñas señales de resistencia que recuerdan que la opresión nunca logra apagarlo todo. Django sin cadenas no busca comodidad, obliga al espectador a enfrentar una realidad incómoda y a cuestionar los relatos idealizados del pasado. Desmantela los mitos del heroísmo clásico y presenta una visión más honesta, más dura, pero también más significativa. En el fondo, esta es una historia sobre recuperar la voz propia, sobre levantarse en un mundo que insiste en mantenerte de rodillas, sobre elegir quién eres cuando todo a tu alrededor intenta definirte. Django no es presentado como un héroe perfecto. Comete errores, aprende, se adapta. Su fuerza no proviene de la invulnerabilidad, sino de la persistencia, de negarse a aceptar el lugar que otros le asignaron. Cuando el viaje se acerca a su desenlace, lo que queda no es solo una historia intensa, sino una reflexión profunda. ¿Qué es realmente la libertad? ¿Quién tiene derecho a impartir justicia?
¿Y qué costo tiene ignorar las heridas del pasado? Esta película no ofrece respuestas simples. En cambio, deja preguntas que perduran mucho después de que la historia termina. Nos recuerda que romper las cadenas no siempre significa huir, sino enfrentarse al sistema que las creó. Django sin cadenas es, en esencia, un relato sobre la dignidad humana, sobre la capacidad de resistir, de transformarse y de reclamar la propia existencia incluso en los entornos más hostiles. Se requiere la supervisión de un adulto. En una época marcada por la injusticia y el silencio impuesto, existe un mundo donde la libertad no es un derecho, sino un privilegio reservado para unos pocos. En el sur de los Estados Unidos, durante uno de los capítulos más oscuros de la historia, la ley protege la crueldad y la tradición justifica lo inhumano. En este escenario nace una historia poderosa, incómoda y profundamente humana. Esta no es solo una historia de violencia ni de venganza. Es el retrato de un hombre que, incluso cuando todo le es arrebatado, se niega a perder su identidad. Django es un hombre encadenado, no solo por el hierro que rodea su cuerpo, sino por un sistema que lo ha despojado de su nombre, su voz y su derecho a existir como individuo. Su vida transcurre bajo órdenes, castigos y miradas que no lo reconocen como persona. Sin embargo, detrás de su silencio hay una mente atenta, una memoria viva y una voluntad que aún no ha sido quebrada. El destino interviene en una noche inesperada, cuando un encuentro improbable cambia el rumbo de su vida. Aparece un hombre que no encaja en las normas del mundo que lo rodea. Es culto, elocuente y se mueve con una confianza extraña para aquellos territorios. Su oficio es peligroso y poco comprendido, cazar criminales bajo la protección de la ley, pero siguiendo sus propias reglas. Lo que comienza como una alianza basada en la necesidad, pronto se transforma en una relación compleja. Ambos hombres provienen de realidades distintas, pero comparten algo esencial: la condición de ser forasteros. A través del viaje que emprenden juntos, Django es expuesto a una nueva forma de ver el mundo, donde el conocimiento es poder y la astucia puede ser tan efectiva como la fuerza. Mientras atraviesan pueblos, caminos polvorientos y territorios hostiles, la historia revela un retrato crudo de una sociedad construida sobre contradicciones. La cortesía convive con la brutalidad, las sonrisas esconden amenazas, la ley sirve a los poderosos y castiga a los vulnerables. Cada lugar visitado refleja una estructura social que normaliza el sufrimiento ajeno. Poco a poco, Django comienza a transformarse, no de manera repentina ni fantasiosa, sino a través de la experiencia. Aprende a observar, a hablar cuando es necesario y a callar cuando el silencio es su mejor defensa. Descubre que el respeto en ese mundo no se concede, se impone. La película se toma el tiempo para mostrar este proceso. No glorifica el dolor, pero tampoco lo ignora. La evolución del protagonista se construye paso a paso, dejando claro que la verdadera fuerza no nace del odio, sino de la determinación de recuperar lo que fue robado. Uno de los aspectos más impactantes del relato es su tono. La tensión constante se mezcla con un humor oscuro y provocador que expone la absurda normalización de la violencia. A través de diálogos afilados y personajes exagerados, la historia desnuda la hipocresía de un sistema que se considera civilizado mientras practica la barbarie. La música refuerza esta sensación de contraste, combina sonidos modernos con elementos clásicos, recordándonos que, aunque la historia se sitúe en el pasado, sus temas siguen resonando en el presente.
La lucha por la dignidad, la identidad y la justicia no pertenece a una sola época. A medida que el viaje avanza, Django se acerca a un lugar que simboliza el corazón del problema, una gran propiedad que representa el poder absoluto, el control y la deshumanización. Allí, cada palabra es calculada, cada gesto es observado y cada error puede ser fatal. En este entorno, la narración alcanza su punto más psicológico. No se trata solo de sobrevivir físicamente, sino de mantener la compostura en un espacio diseñado para humillar. La tensión se construye a través de miradas, silencios y conversaciones cargadas de doble sentido. Django debe demostrar no solo valentía, sino inteligencia y autocontrol. A pesar de la oscuridad que envuelve este mundo, la historia nunca pierde de vista la humanidad. Incluso en los lugares más crueles, aparecen destellos de empatía, pequeñas señales de resistencia que recuerdan que la opresión nunca logra apagarlo todo. Django sin cadenas no busca comodidad, obliga al espectador a enfrentar una realidad incómoda y a cuestionar los relatos idealizados del pasado. Desmantela los mitos del heroísmo clásico y presenta una visión más honesta, más dura, pero también más significativa. En el fondo, esta es una historia sobre recuperar la voz propia, sobre levantarse en un mundo que insiste en mantenerte de rodillas, sobre elegir quién eres cuando todo a tu alrededor intenta definirte. Django no es presentado como un héroe perfecto. Comete errores, aprende, se adapta. Su fuerza no proviene de la invulnerabilidad, sino de la persistencia, de negarse a aceptar el lugar que otros le asignaron. Cuando el viaje se acerca a su desenlace, lo que queda no es solo una historia intensa, sino una reflexión profunda. ¿Qué es realmente la libertad? ¿Quién tiene derecho a impartir justicia? ¿Y qué costo tiene ignorar las heridas del pasado? Esta película no ofrece respuestas simples. En cambio, deja preguntas que perduran mucho después de que la historia termina. Nos recuerda que romper las cadenas no siempre significa huir, sino enfrentarse al sistema que las creó. Django sin cadenas es, en esencia, un relato sobre la dignidad humana, sobre la capacidad de resistir, de transformarse y de reclamar la propia existencia incluso en los entornos más hostiles. Se requiere la supervisión de un adulto. En una época marcada por la injusticia y el silencio impuesto, existe un mundo donde la libertad no es un derecho, sino un privilegio reservado para unos pocos. En el sur de los Estados Unidos, durante uno de los capítulos más oscuros de la historia, la ley protege la crueldad y la tradición justifica lo inhumano. En este escenario nace una historia poderosa, incómoda y profundamente humana. Esta no es solo una historia de violencia ni de venganza. Es el retrato de un hombre que, incluso cuando todo le es arrebatado, se niega a perder su identidad. Django es un hombre encadenado, no solo por el hierro que rodea su cuerpo, sino por un sistema que lo ha despojado de su nombre, su voz y su derecho a existir como individuo. Su vida transcurre bajo órdenes, castigos y miradas que no lo reconocen como persona. Sin embargo, detrás de su silencio hay una mente atenta, una memoria viva y una voluntad que aún no ha sido quebrada. El destino interviene en una noche inesperada, cuando un encuentro improbable cambia el rumbo de su vida. Aparece un hombre que no encaja en las normas del mundo que lo rodea. Es culto, elocuente y se mueve con una confianza extraña para aquellos territorios. Su oficio es peligroso y poco comprendido, cazar criminales bajo la protección de la ley, pero siguiendo sus propias reglas.
Lo que comienza como una alianza basada en la necesidad, pronto se transforma en una relación compleja. Ambos hombres provienen de realidades distintas, pero comparten algo esencial: la condición de ser forasteros. A través del viaje que emprenden juntos, Django es expuesto a una nueva forma de ver el mundo, donde el conocimiento es poder y la astucia puede ser tan efectiva como la fuerza. Mientras atraviesan pueblos, caminos polvorientos y territorios hostiles, la historia revela un retrato crudo de una sociedad construida sobre contradicciones. La cortesía convive con la brutalidad. Las sonrisas esconden amenazas. La ley sirve a los poderosos y castiga a los vulnerables. Cada lugar visitado refleja una estructura social que normaliza el sufrimiento ajeno. Poco a poco, Django comienza a transformarse, no de manera repentina ni fantasiosa, sino a través de la experiencia. Aprende a observar, a hablar cuando es necesario y a callar cuando el silencio es su mejor defensa. Descubre que el respeto en ese mundo no se concede, se impone. La película se toma el tiempo para mostrar este proceso. No glorifica el dolor, pero tampoco lo ignora. La evolución del protagonista se construye paso a paso, dejando claro que la verdadera fuerza no nace del odio, sino de la determinación de recuperar lo que fue robado. Uno de los aspectos más impactantes del relato es su tono. La tensión constante se mezcla con un humor oscuro y provocador que expone la absurda normalización de la violencia. A través de diálogos afilados y personajes exagerados, la historia desnuda la hipocresía de un sistema que se considera civilizado mientras practica la barbarie. La música refuerza esta sensación de contraste, combina sonidos modernos con elementos clásicos, recordándonos que, aunque la historia se sitúe en el pasado, sus temas siguen resonando en el presente. La lucha por la dignidad, la identidad y la justicia no pertenece a una sola época. A medida que el viaje avanza, Django se acerca a un lugar que simboliza el corazón del problema, una gran propiedad que representa el poder absoluto, el control y la deshumanización. Allí, cada palabra es calculada, cada gesto es observado y cada error puede ser fatal. En este entorno, la narración alcanza su punto más psicológico. No se trata solo de sobrevivir físicamente, sino de mantener la compostura en un espacio diseñado para humillar. La tensión se construye a través de miradas, silencios y conversaciones cargadas de doble sentido. Django debe demostrar no solo valentía, sino inteligencia y autocontrol. A pesar de la oscuridad que envuelve este mundo, la historia nunca pierde de vista la humanidad. Incluso en los lugares más crueles, aparecen destellos de empatía, pequeñas señales de resistencia que recuerdan que la opresión nunca logra apagarlo todo. Django sin cadenas no busca comodidad, obliga al espectador a enfrentar una realidad incómoda y a cuestionar los relatos idealizados del pasado. Desmantela los mitos del heroísmo clásico y presenta una visión más honesta, más dura, pero también más significativa. En el fondo, esta es una historia sobre recuperar la voz propia, sobre levantarse en un mundo que insiste en mantenerte de rodillas, sobre elegir quién eres cuando todo a tu alrededor intenta definirte. Django no es presentado como un héroe perfecto. Comete errores, aprende, se adapta. Su fuerza no proviene de la invulnerabilidad, sino de la persistencia, de negarse a aceptar el lugar que otros le asignaron. Cuando el viaje se acerca a su desenlace, lo que queda no es solo una historia intensa, sino una reflexión profunda. ¿Qué es realmente la libertad? ¿Quién tiene derecho a impartir justicia?
¿Y qué costo tiene ignorar las heridas del pasado? Esta película no ofrece respuestas simples. En cambio, deja preguntas que perduran mucho después de que la historia termina. Nos recuerda que romper las cadenas no siempre significa huir, sino enfrentarse al sistema que las creó. Django sin cadenas es, en esencia, un relato sobre la dignidad humana, sobre la capacidad de resistir, de transformarse y de reclamar la propia existencia incluso en los entornos más hostiles. Se requiere la supervisión de un adulto. En una época marcada por la injusticia y el silencio impuesto, existe un mundo donde la libertad no es un derecho, sino un privilegio reservado para unos pocos. En el sur de los Estados Unidos, durante uno de los capítulos más oscuros de la historia, la ley protege la crueldad y la tradición justifica lo inhumano. En este escenario nace una historia poderosa, incómoda y profundamente humana. Esta no es solo una historia de violencia ni de venganza. Es el retrato de un hombre que, incluso cuando todo le es arrebatado, se niega a perder su identidad. Django es un hombre encadenado, no solo por el hierro que rodea su cuerpo, sino por un sistema que lo ha despojado de su nombre, su voz y su derecho a existir como individuo. Su vida transcurre bajo órdenes, castigos y miradas que no lo reconocen como persona. Sin embargo, detrás de su silencio hay una mente atenta, una memoria viva y una voluntad que aún no ha sido quebrada. El destino interviene en una noche inesperada, cuando un encuentro improbable cambia el rumbo de su vida. Aparece un hombre que no encaja en las normas del mundo que lo rodea. Es culto, elocuente y se mueve con una confianza extraña para aquellos territorios. Su oficio es peligroso y poco comprendido, cazar criminales bajo la protección de la ley, pero siguiendo sus propias reglas. Lo que comienza como una alianza basada en la necesidad, pronto se transforma en una relación compleja. Ambos hombres provienen de realidades distintas, pero comparten algo esencial: la condición de ser forasteros. A través del viaje que emprenden juntos, Django es expuesto a una nueva forma de ver el mundo, donde el conocimiento es poder y la astucia puede ser tan efectiva como la fuerza. Mientras atraviesan pueblos, caminos polvorientos y territorios hostiles, la historia revela un retrato crudo de una sociedad construida sobre contradicciones. La cortesía convive con la brutalidad, las sonrisas esconden amenazas, la ley sirve a los poderosos y castiga a los vulnerables. Cada lugar visitado refleja una estructura social que normaliza el sufrimiento ajeno. Poco a poco, Django comienza a transformarse, no de manera repentina ni fantasiosa, sino a través de la experiencia. Aprende a observar, a hablar cuando es necesario y a callar cuando el silencio es su mejor defensa. Descubre que el respeto en ese mundo no se concede, se impone. La película se toma el tiempo para mostrar este proceso. No glorifica el dolor, pero tampoco lo ignora. La evolución del protagonista se construye paso a paso, dejando claro que la verdadera fuerza no nace del odio, sino de la determinación de recuperar lo que fue robado. Uno de los aspectos más impactantes del relato es su tono. La tensión constante se mezcla con un humor oscuro y provocador que expone la absurda normalización de la violencia. A través de diálogos afilados y personajes exagerados, la historia desnuda la hipocresía de un sistema que se considera civilizado mientras practica la barbarie. La música refuerza esta sensación de contraste. Combina sonidos modernos con elementos clásicos, recordándonos que, aunque la historia se sitúe en el pasado, sus temas siguen resonando en el presente.
La lucha por la dignidad, la identidad y la justicia no pertenece a una sola época. A medida que el viaje avanza, Django se acerca a un lugar que simboliza el corazón del problema, una gran propiedad que representa el poder absoluto, el control y la deshumanización. Allí, cada palabra es calculada, cada gesto es observado y cada error puede ser fatal. En este entorno, la narración alcanza su punto más psicológico. No se trata solo de sobrevivir físicamente, sino de mantener la compostura en un espacio diseñado para humillar. La tensión se construye a través de miradas, silencios y conversaciones cargadas de doble sentido. Django debe demostrar no solo valentía, sino inteligencia y autocontrol. A pesar de la oscuridad que envuelve este mundo, la historia nunca pierde de vista la humanidad. Incluso en los lugares más crueles, aparecen destellos de empatía, pequeñas señales de resistencia que recuerdan que la opresión nunca logra apagarlo todo. Django sin cadenas no busca comodidad, obliga al espectador a enfrentar una realidad incómoda y a cuestionar los relatos idealizados del pasado. Desmantela los mitos del heroísmo clásico y presenta una visión más honesta, más dura, pero también más significativa. En el fondo, esta es una historia sobre recuperar la voz propia, sobre levantarse en un mundo que insiste en mantenerte de rodillas, sobre elegir quién eres cuando todo a tu alrededor intenta definirte. Django no es presentado como un héroe perfecto. Comete errores, aprende, se adapta. Su fuerza no proviene de la invulnerabilidad, sino de la persistencia, de negarse a aceptar el lugar que otros le asignaron. Cuando el viaje se acerca a su desenlace, lo que queda no es solo una historia intensa, sino una reflexión profunda. ¿Qué es realmente la libertad? ¿Quién tiene derecho a impartir justicia? ¿Y qué costo tiene ignorar las heridas del pasado? Esta película no ofrece respuestas simples. En cambio, deja preguntas que perduran mucho después de que la historia termina. Nos recuerda que romper las cadenas no siempre significa huir, sino enfrentarse al sistema que las creó. Django sin cadenas es, en esencia, un relato sobre la dignidad humana, sobre la capacidad de resistir, de transformarse y de reclamar la propia existencia incluso en los entornos más hostiles. Se requiere la supervisión de un adulto. En una época marcada por la injusticia y el silencio impuesto, existe un mundo donde la libertad no es un derecho, sino un privilegio reservado para unos pocos. En el sur de los Estados Unidos, durante uno de los capítulos más oscuros de la historia, la ley protege la crueldad y la tradición justifica lo inhumano. En este escenario nace una historia poderosa, incómoda y profundamente humana. Esta no es solo una historia de violencia ni de venganza. Es el retrato de un hombre que, incluso cuando todo le es arrebatado, se niega a perder su identidad. Django es un hombre encadenado, no solo por el hierro que rodea su cuerpo, sino por un sistema que lo ha despojado de su nombre, su voz y su derecho a existir como individuo. Su vida transcurre bajo órdenes, castigos y miradas que no lo reconocen como persona. Sin embargo, detrás de su silencio hay una mente atenta, una memoria viva y una voluntad que aún no ha sido quebrada. El destino interviene en una noche inesperada, cuando un encuentro improbable cambia el rumbo de su vida. Aparece un hombre que no encaja en las normas del mundo que lo rodea. Es culto, elocuente y se mueve con una confianza extraña para aquellos territorios. Su oficio es peligroso y poco comprendido, cazar criminales bajo la protección de la ley, pero siguiendo sus propias reglas.
Lo que comienza como una alianza basada en la necesidad, pronto se transforma en una relación compleja. Ambos hombres provienen de realidades distintas, pero comparten algo esencial: la condición de ser forasteros. A través del viaje que emprenden juntos, Django es expuesto a una nueva forma de ver el mundo, donde el conocimiento es poder y la astucia puede ser tan efectiva como la fuerza. Mientras atraviesan pueblos, caminos polvorientos y territorios hostiles, la historia revela un retrato crudo de una sociedad construida sobre contradicciones. La cortesía convive con la brutalidad, las sonrisas esconden amenazas, la ley sirve a los poderosos y castiga a los vulnerables. Cada lugar visitado refleja una estructura social que normaliza el sufrimiento ajeno. Poco a poco, Django comienza a transformarse, no de manera repentina ni fantasiosa, sino a través de la experiencia. Aprende a observar, a hablar cuando es necesario y a callar cuando el silencio es su mejor defensa. Descubre que el respeto en ese mundo no se concede, se impone. La película se toma el tiempo para mostrar este proceso. No glorifica el dolor, pero tampoco lo ignora. La evolución del protagonista se construye paso a paso, dejando claro que la verdadera fuerza no nace del odio, sino de la determinación de recuperar lo que fue robado. Uno de los aspectos más impactantes del relato es su tono. La tensión constante se mezcla con un humor oscuro y provocador que expone la absurda normalización de la violencia. A través de diálogos afilados y personajes exagerados, la historia desnuda la hipocresía de un sistema que se considera civilizado mientras practica la barbarie. La música refuerza esta sensación de contraste. Combina sonidos modernos con elementos clásicos, recordándonos que, aunque la historia se sitúe en el pasado, sus temas siguen resonando en el presente. La lucha por la dignidad, la identidad y la justicia no pertenece a una sola época. A medida que el viaje avanza, Django se acerca a un lugar que simboliza el corazón del problema, una gran propiedad que representa el poder absoluto, el control y la deshumanización. Allí, cada palabra es calculada, cada gesto es observado y cada error puede ser fatal. En este entorno, la narración alcanza su punto más psicológico. No se trata solo de sobrevivir físicamente, sino de mantener la compostura en un espacio diseñado para humillar. La tensión se construye a través de miradas, silencios y conversaciones cargadas de doble sentido. Django debe demostrar no solo valentía, sino inteligencia y autocontrol. A pesar de la oscuridad que envuelve este mundo, la historia nunca pierde de vista la humanidad. Incluso en los lugares más crueles, aparecen destellos de empatía, pequeñas señales de resistencia que recuerdan que la opresión nunca logra apagarlo todo. Django sin cadenas no busca comodidad, obliga al espectador a enfrentar una realidad incómoda y a cuestionar los relatos idealizados del pasado. Desmantela los mitos del heroísmo clásico y presenta una visión más honesta, más dura, pero también más significativa. En el fondo, esta es una historia sobre recuperar la voz propia, sobre levantarse en un mundo que insiste en mantenerte de rodillas, sobre elegir quién eres cuando todo a tu alrededor intenta definirte. Django no es presentado como un héroe perfecto. Comete errores, aprende, se adapta. Su fuerza no proviene de la invulnerabilidad, sino de la persistencia, de negarse a aceptar el lugar que otros le asignaron. Cuando el viaje se acerca a su desenlace, lo que queda no es solo una historia intensa, sino una reflexión profunda. ¿Qué es realmente la libertad? ¿Quién tiene derecho a impartir justicia?
¿Y qué costo tiene ignorar las heridas del pasado? Esta película no ofrece respuestas simples. En cambio, deja preguntas que perduran mucho después de que la historia termina. Nos recuerda que romper las cadenas no siempre significa huir, sino enfrentarse al sistema que las creó. Django sin cadenas es, en esencia, un relato sobre la dignidad humana, sobre la capacidad de resistir, de transformarse y de reclamar la propia existencia incluso en los entornos más hostiles. Se requiere la supervisión de un adulto. En una época marcada por la injusticia y el silencio impuesto, existe un mundo donde la libertad no es un derecho, sino un privilegio reservado para unos pocos. En el sur de los Estados Unidos, durante uno de los capítulos más oscuros de la historia, la ley protege la crueldad y la tradición justifica lo inhumano. En este escenario nace una historia poderosa, incómoda y profundamente humana. Esta no es solo una historia de violencia ni de venganza. Es el retrato de un hombre que, incluso cuando todo le es arrebatado, se niega a perder su identidad. Django es un hombre encadenado, no solo por el hierro que rodea su cuerpo, sino por un sistema que lo ha despojado de su nombre, su voz y su derecho a existir como individuo. Su vida transcurre bajo órdenes, castigos y miradas que no lo reconocen como persona. Sin embargo, detrás de su silencio hay una mente atenta, una memoria viva y una voluntad que aún no ha sido quebrada. El destino interviene en una noche inesperada, cuando un encuentro improbable cambia el rumbo de su vida. Aparece un hombre que no encaja en las normas del mundo que lo rodea. Es culto, elocuente y se mueve con una confianza extraña para aquellos territorios. Su oficio es peligroso y poco comprendido, cazar criminales bajo la protección de la ley, pero siguiendo sus propias reglas. Lo que comienza como una alianza basada en la necesidad, pronto se transforma en una relación compleja. Ambos hombres provienen de realidades distintas, pero comparten algo esencial: la condición de ser forasteros. A través del viaje que emprenden juntos, Django es expuesto a una nueva forma de ver el mundo, donde el conocimiento es poder y la astucia puede ser tan efectiva como la fuerza. Mientras atraviesan pueblos, caminos polvorientos y territorios hostiles, la historia revela un retrato crudo de una sociedad construida sobre contradicciones. La cortesía convive con la brutalidad, las sonrisas esconden amenazas, la ley sirve a los poderosos y castiga a los vulnerables. Cada lugar visitado refleja una estructura social que normaliza el sufrimiento ajeno. Poco a poco, Django comienza a transformarse, no de manera repentina ni fantasiosa, sino a través de la experiencia. Aprende a observar, a hablar cuando es necesario y a callar cuando el silencio es su mejor defensa. Descubre que el respeto en ese mundo no se concede, se impone. La película se toma el tiempo para mostrar este proceso. No glorifica el dolor, pero tampoco lo ignora. La evolución del protagonista se construye paso a paso, dejando claro que la verdadera fuerza no nace del odio, sino de la determinación de recuperar lo que fue robado. Uno de los aspectos más impactantes del relato es su tono. La tensión constante se mezcla con un humor oscuro y provocador que expone la absurda normalización de la violencia. A través de diálogos afilados y personajes exagerados, la historia desnuda la hipocresía de un sistema que se considera civilizado mientras practica la barbarie. La música refuerza esta sensación de contraste. Combina sonidos modernos con elementos clásicos, recordándonos que, aunque la historia se sitúe en el pasado, sus temas siguen resonando en el presente.
La lucha por la dignidad, la identidad y la justicia no pertenece a una sola época. A medida que el viaje avanza, Django se acerca a un lugar que simboliza el corazón del problema, una gran propiedad que representa el poder absoluto, el control y la deshumanización. Allí, cada palabra es calculada, cada gesto es observado y cada error puede ser fatal. En este entorno, la narración alcanza su punto más psicológico. No se trata solo de sobrevivir físicamente, sino de mantener la compostura en un espacio diseñado para humillar. La tensión se construye a través de miradas, silencios y conversaciones cargadas de doble sentido. Django debe demostrar no solo valentía, sino inteligencia y autocontrol. A pesar de la oscuridad que envuelve este mundo, la historia nunca pierde de vista la humanidad. Incluso en los lugares más crueles, aparecen destellos de empatía, pequeñas señales de resistencia que recuerdan que la opresión nunca logra apagarlo todo. Django sin cadenas no busca comodidad, obliga al espectador a enfrentar una realidad incómoda y a cuestionar los relatos idealizados del pasado. Desmantela los mitos del heroísmo clásico y presenta una visión más honesta, más dura, pero también más significativa. En el fondo, esta es una historia sobre recuperar la voz propia, sobre levantarse en un mundo que insiste en mantenerte de rodillas, sobre elegir quién eres cuando todo a tu alrededor intenta definirte. Django no es presentado como un héroe perfecto. Comete errores, aprende, se adapta. Su fuerza no proviene de la invulnerabilidad, sino de la persistencia, de negarse a aceptar el lugar que otros le asignaron. Cuando el viaje se acerca a su desenlace, lo que queda no es solo una historia intensa, sino una reflexión profunda. ¿Qué es realmente la libertad? ¿Quién tiene derecho a impartir justicia? ¿Y qué costo tiene ignorar las heridas del pasado? Esta película no ofrece respuestas simples. En cambio, deja preguntas que perduran mucho después de que la historia termina. Nos recuerda que romper las cadenas no siempre significa huir, sino enfrentarse al sistema que las creó. Django sin cadenas es, en esencia, un relato sobre la dignidad humana, sobre la capacidad de resistir, de transformarse y de reclamar la propia existencia incluso en los entornos más hostiles. Se requiere la supervisión de un adulto. En una época marcada por la injusticia y el silencio impuesto, existe un mundo donde la libertad no es un derecho, sino un privilegio reservado para unos pocos. En el sur de los Estados Unidos, durante uno de los capítulos más oscuros de la historia, la ley protege la crueldad y la tradición justifica lo inhumano. En este escenario nace una historia poderosa, incómoda y profundamente humana. Esta no es solo una historia de violencia ni de venganza. Es el retrato de un hombre que, incluso cuando todo le es arrebatado, se niega a perder su identidad. Django es un hombre encadenado, no solo por el hierro que rodea su cuerpo, sino por un sistema que lo ha despojado de su nombre, su voz y su derecho a existir como individuo. Su vida transcurre bajo órdenes, castigos y miradas que no lo reconocen como persona. Sin embargo, detrás de su silencio hay una mente atenta, una memoria viva y una voluntad que aún no ha sido quebrada. El destino interviene en una noche inesperada, cuando un encuentro improbable cambia el rumbo de su vida. Aparece un hombre que no encaja en las normas del mundo que lo rodea. Es culto, elocuente y se mueve con una confianza extraña para aquellos territorios. Su oficio es peligroso y poco comprendido, cazar criminales bajo la protección de la ley, pero siguiendo sus propias reglas.
Lo que comienza como una alianza basada en la necesidad, pronto se transforma en una relación compleja. Ambos hombres provienen de realidades distintas, pero comparten algo esencial: la condición de ser forasteros. A través del viaje que emprenden juntos, Django es expuesto a una nueva forma de ver el mundo, donde el conocimiento es poder y la astucia puede ser tan efectiva como la fuerza. Mientras atraviesan pueblos, caminos polvorientos y territorios hostiles, la historia revela un retrato crudo de una sociedad construida sobre contradicciones. La cortesía convive con la brutalidad, las sonrisas esconden amenazas, la ley sirve a los poderosos y castiga a los vulnerables. Cada lugar visitado refleja una estructura social que normaliza el sufrimiento ajeno. Poco a poco, Django comienza a transformarse, no de manera repentina ni fantasiosa, sino a través de la experiencia. Aprende a observar, a hablar cuando es necesario y a callar cuando el silencio es su mejor defensa. Descubre que el respeto en ese mundo no se concede, se impone. La película se toma el tiempo para mostrar este proceso. No glorifica el dolor, pero tampoco lo ignora. La evolución del protagonista se construye paso a paso, dejando claro que la verdadera fuerza no nace del odio, sino de la determinación de recuperar lo que fue robado. Uno de los aspectos más impactantes del relato es su tono. La tensión constante se mezcla con un humor oscuro y provocador que expone la absurda normalización de la violencia. A través de diálogos afilados y personajes exagerados, la historia desnuda la hipocresía de un sistema que se considera civilizado mientras practica la barbarie. La música refuerza esta sensación de contraste, combina sonidos modernos con elementos clásicos, recordándonos que, aunque la historia se sitúe en el pasado, sus temas siguen resonando en el presente. La lucha por la dignidad, la identidad y la justicia no pertenece a una sola época. A medida que el viaje avanza, Django se acerca a un lugar que simboliza el corazón del problema, una gran propiedad que representa el poder absoluto, el control y la deshumanización. Allí, cada palabra es calculada, cada gesto es observado y cada error puede ser fatal. En este entorno, la narración alcanza su punto más psicológico. No se trata solo de sobrevivir físicamente, sino de mantener la compostura en un espacio diseñado para humillar. La tensión se construye a través de miradas, silencios y conversaciones cargadas de doble sentido. Django debe demostrar no solo valentía, sino inteligencia y autocontrol. A pesar de la oscuridad que envuelve este mundo, la historia nunca pierde de vista la humanidad. Incluso en los lugares más crueles, aparecen destellos de empatía, pequeñas señales de resistencia que recuerdan que la opresión nunca logra apagarlo todo. Django sin cadenas no busca comodidad, obliga al espectador a enfrentar una realidad incómoda y a cuestionar los relatos idealizados del pasado. Desmantela los mitos del heroísmo clásico y presenta una visión más honesta, más dura, pero también más significativa. En el fondo, esta es una historia sobre recuperar la voz propia, sobre levantarse en un mundo que insiste en mantenerte de rodillas, sobre elegir quién eres cuando todo a tu alrededor intenta definirte. Django no es presentado como un héroe perfecto. Comete errores, aprende, se adapta. Su fuerza no proviene de la invulnerabilidad, sino de la persistencia, de negarse a aceptar el lugar que otros le asignaron. Cuando el viaje se acerca a su desenlace, lo que queda no es solo una historia intensa, sino una reflexión profunda. ¿Qué es realmente la libertad? ¿Quién tiene derecho a impartir justicia?
¿Y qué costo tiene ignorar las heridas del pasado? Esta película no ofrece respuestas simples. En cambio, deja preguntas que perduran mucho después de que la historia termina. Nos recuerda que romper las cadenas no siempre significa huir, sino enfrentarse al sistema que las creó. Django sin cadenas es, en esencia, un relato sobre la dignidad humana, sobre la capacidad de resistir, de transformarse y de reclamar la propia existencia incluso en los entornos más hostiles. Se requiere la supervisión de un adulto. En una época marcada por la injusticia y el silencio impuesto, existe un mundo donde la libertad no es un derecho, sino un privilegio reservado para unos pocos. En el sur de los Estados Unidos, durante uno de los capítulos más oscuros de la historia, la ley protege la crueldad y la tradición justifica lo inhumano. En este escenario nace una historia poderosa, incómoda y profundamente humana. Esta no es solo una historia de violencia ni de venganza. Es el retrato de un hombre que, incluso cuando todo le es arrebatado, se niega a perder su identidad. Django es un hombre encadenado, no solo por el hierro que rodea su cuerpo, sino por un sistema que lo ha despojado de su nombre, su voz y su derecho a existir como individuo. Su vida transcurre bajo órdenes, castigos y miradas que no lo reconocen como persona. Sin embargo, detrás de su silencio hay una mente atenta, una memoria viva y una voluntad que aún no ha sido quebrada. El destino interviene en una noche inesperada, cuando un encuentro improbable cambia el rumbo de su vida. Aparece un hombre que no encaja en las normas del mundo que lo rodea. Es culto, elocuente y se mueve con una confianza extraña para aquellos territorios. Su oficio es peligroso y poco comprendido, cazar criminales bajo la protección de la ley, pero siguiendo sus propias reglas. Lo que comienza como una alianza basada en la necesidad, pronto se transforma en una relación compleja. Ambos hombres provienen de realidades distintas, pero comparten algo esencial: la condición de ser forasteros. A través del viaje que emprenden juntos, Django es expuesto a una nueva forma de ver el mundo, donde el conocimiento es poder y la astucia puede ser tan efectiva como la fuerza. Mientras atraviesan pueblos, caminos polvorientos y territorios hostiles, la historia revela un retrato crudo de una sociedad construida sobre contradicciones. La cortesía convive con la brutalidad, las sonrisas esconden amenazas, la ley sirve a los poderosos y castiga a los vulnerables. Cada lugar visitado refleja una estructura social que normaliza el sufrimiento ajeno. Poco a poco, Django comienza a transformarse, no de manera repentina ni fantasiosa, sino a través de la experiencia. Aprende a observar, a hablar cuando es necesario y a callar cuando el silencio es su mejor defensa. Descubre que el respeto en ese mundo no se concede, se impone. La película se toma el tiempo para mostrar este proceso. No glorifica el dolor, pero tampoco lo ignora. La evolución del protagonista se construye paso a paso, dejando claro que la verdadera fuerza no nace del odio, sino de la determinación de recuperar lo que fue robado. Uno de los aspectos más impactantes del relato es su tono. La tensión constante se mezcla con un humor oscuro y provocador que expone la absurda normalización de la violencia. A través de diálogos afilados y personajes exagerados, la historia desnuda la hipocresía de un sistema que se considera civilizado mientras practica la barbarie. La música refuerza esta sensación de contraste. Combina sonidos modernos con elementos clásicos, recordándonos que, aunque la historia se sitúe en el pasado, sus temas siguen resonando en el presente.
La lucha por la dignidad, la identidad y la justicia no pertenece a una sola época. A medida que el viaje avanza, Django se acerca a un lugar que simboliza el corazón del problema, una gran propiedad que representa el poder absoluto, el control y la deshumanización. Allí, cada palabra es calculada, cada gesto es observado y cada error puede ser fatal. En este entorno, la narración alcanza su punto más psicológico. No se trata solo de sobrevivir físicamente, sino de mantener la compostura en un espacio diseñado para humillar. La tensión se construye a través de miradas, silencios y conversaciones cargadas de doble sentido. Django debe demostrar no solo valentía, sino inteligencia y autocontrol. A pesar de la oscuridad que envuelve este mundo, la historia nunca pierde de vista la humanidad. Incluso en los lugares más crueles, aparecen destellos de empatía, pequeñas señales de resistencia que recuerdan que la opresión nunca logra apagarlo todo. Django sin cadenas no busca comodidad, obliga al espectador a enfrentar una realidad incómoda y a cuestionar los relatos idealizados del pasado. Desmantela los mitos del heroísmo clásico y presenta una visión más honesta, más dura, pero también más significativa. En el fondo, esta es una historia sobre recuperar la voz propia, sobre levantarse en un mundo que insiste en mantenerte de rodillas, sobre elegir quién eres cuando todo a tu alrededor intenta definirte. Django no es presentado como un héroe perfecto. Comete errores, aprende, se adapta. Su fuerza no proviene de la invulnerabilidad, sino de la persistencia, de negarse a aceptar el lugar que otros le asignaron. Cuando el viaje se acerca a su desenlace, lo que queda no es solo una historia intensa, sino una reflexión profunda. ¿Qué es realmente la libertad? ¿Quién tiene derecho a impartir justicia? ¿Y qué costo tiene ignorar las heridas del pasado? Esta película no ofrece respuestas simples. En cambio, deja preguntas que perduran mucho después de que la historia termina. Nos recuerda que romper las cadenas no siempre significa huir, sino enfrentarse al sistema que las creó. Django sin cadenas es, en esencia, un relato sobre la dignidad humana, sobre la capacidad de resistir, de transformarse y de reclamar la propia existencia incluso en los entornos más hostiles. Se requiere la supervisión de un adulto. En una época marcada por la injusticia y el silencio impuesto, existe un mundo donde la libertad no es un derecho, sino un privilegio reservado para unos pocos. En el sur de los Estados Unidos, durante uno de los capítulos más oscuros de la historia, la ley protege la crueldad y la tradición justifica lo inhumano. En este escenario nace una historia poderosa, incómoda y profundamente humana. Esta no es solo una historia de violencia ni de venganza. Es el retrato de un hombre que, incluso cuando todo le es arrebatado, se niega a perder su identidad. Django es un hombre encadenado, no solo por el hierro que rodea su cuerpo, sino por un sistema que lo ha despojado de su nombre, su voz y su derecho a existir como individuo. Su vida transcurre bajo órdenes, castigos y miradas que no lo reconocen como persona. Sin embargo, detrás de su silencio hay una mente atenta, una memoria viva y una voluntad que aún no ha sido quebrada. El destino interviene en una noche inesperada, cuando un encuentro improbable cambia el rumbo de su vida. Aparece un hombre que no encaja en las normas del mundo que lo rodea. Es culto, elocuente y se mueve con una confianza extraña para aquellos territorios. Su oficio es peligroso y poco comprendido, cazar criminales bajo la protección de la ley, pero siguiendo sus propias reglas.
Lo que comienza como una alianza basada en la necesidad, pronto se transforma en una relación compleja. Ambos hombres provienen de realidades distintas, pero comparten algo esencial: la condición de ser forasteros. A través del viaje que emprenden juntos, Django es expuesto a una nueva forma de ver el mundo, donde el conocimiento es poder y la astucia puede ser tan efectiva como la fuerza. Mientras atraviesan pueblos, caminos polvorientos y territorios hostiles, la historia revela un retrato crudo de una sociedad construida sobre contradicciones. La cortesía convive con la brutalidad, las sonrisas esconden amenazas, la ley sirve a los poderosos y castiga a los vulnerables. Cada lugar visitado refleja una estructura social que normaliza el sufrimiento ajeno. Poco a poco, Django comienza a transformarse, no de manera repentina ni fantasiosa, sino a través de la experiencia. Aprende a observar, a hablar cuando es necesario y a callar cuando el silencio es su mejor defensa. Descubre que el respeto en ese mundo no se concede, se impone. La película se toma el tiempo para mostrar este proceso. No glorifica el dolor, pero tampoco lo ignora. La evolución del protagonista se construye paso a paso, dejando claro que la verdadera fuerza no nace del odio, sino de la determinación de recuperar lo que fue robado. Uno de los aspectos más impactantes del relato es su tono. La tensión constante se mezcla con un humor oscuro y provocador que expone la absurda normalización de la violencia. A través de diálogos afilados y personajes exagerados, la historia desnuda la hipocresía de un sistema que se considera civilizado mientras practica la barbarie. La música refuerza esta sensación de contraste, combina sonidos modernos con elementos clásicos, recordándonos que, aunque la historia se sitúe en el pasado, sus temas siguen resonando en el presente. La lucha por la dignidad, la identidad y la justicia no pertenece a una sola época. A medida que el viaje avanza, Django se acerca a un lugar que simboliza el corazón del problema, una gran propiedad que representa el poder absoluto, el control y la deshumanización. Allí, cada palabra es calculada, cada gesto es observado y cada error puede ser fatal. En este entorno, la narración alcanza su punto más psicológico. No se trata solo de sobrevivir físicamente, sino de mantener la compostura en un espacio diseñado para humillar. La tensión se construye a través de miradas, silencios y conversaciones cargadas de doble sentido. Django debe demostrar no solo valentía, sino inteligencia y autocontrol. A pesar de la oscuridad que envuelve este mundo, la historia nunca pierde de vista la humanidad. Incluso en los lugares más crueles, aparecen destellos de empatía, pequeñas señales de resistencia que recuerdan que la opresión nunca logra apagarlo todo. Django sin cadenas no busca comodidad, obliga al espectador a enfrentar una realidad incómoda y a cuestionar los relatos idealizados del pasado. Desmantela los mitos del heroísmo clásico y presenta una visión más honesta, más dura, pero también más significativa. En el fondo, esta es una historia sobre recuperar la voz propia, sobre levantarse en un mundo que insiste en mantenerte de rodillas, sobre elegir quién eres cuando todo a tu alrededor intenta definirte. Django no es presentado como un héroe perfecto. Comete errores, aprende, se adapta. Su fuerza no proviene de la invulnerabilidad, sino de la persistencia, de negarse a aceptar el lugar que otros le asignaron. Cuando el viaje se acerca a su desenlace, lo que queda no es solo una historia intensa, sino una reflexión profunda. ¿Qué es realmente la libertad? ¿Quién tiene derecho a impartir justicia?
¿Y qué costo tiene ignorar las heridas del pasado? Esta película no ofrece respuestas simples. En cambio, deja preguntas que perduran mucho después de que la historia termina. Nos recuerda que romper las cadenas no siempre significa huir, sino enfrentarse al sistema que las creó. Django sin cadenas es, en esencia, un relato sobre la dignidad humana.